año 597 a.C. Un hombre cruza la puerta de Ishtar encadenado. Es un escriba, o tal vez un sacerdote, o un artesano. Su nombre se perdió hace 26 siglos. Lo que no se perdió fue lo que vio. Ese hombre era uno de los 10.000 deportados arrancados de Jerusalén. Acababa de ser arrastrado a través de la ciudad más grande del mundo, y entonces levantó los ojos. Ante él, desde la llanura plana de Mesopotamia, se elevaba una estructura. No se parecía a nada que hubiera visto, ni a nada que nadie en Jerusalén pudiera imaginar. 91 metros de ladrillo cocido brillando bajo el sol. 7 terrazas escalonadas subiendo hacia un cielo sin nubes. A su alrededor, decenas de miles de trabajadores. Hablaban persa, egipcio, sirio, fenicio, acadio. Ningún idioma que él pudiera comprender. El sonido era ensordecedor. El olor a betún caliente impregnaba todo, y no había nada más alto en todo el mundo conocido. Ese edificio tenía un nombre, Etemenanki. Tú lo conoces por otro nombre, la Torre de Babel. Ahora abre Google Maps. Escribe estas coordenadas: 32 grados, 32 minutos, 11 segundos norte, 44 grados, 25 minutos, 15 segundos este. Lo que vas a encontrar es una laguna, agua estancada, barro. El agua subterránea inundó las fundaciones hace siglos. La torre más famosa de la historia de la humanidad no está en pie, no está en un museo, no fue destruida heroicamente en una batalla épica. Está bajo el agua, a 90 kilómetros al sur de Bagdad, y casi nadie lo sabe. Ese hombre encadenado estaba parado frente al edificio más imponente que jamás vería. Con el tiempo, terminó escribiendo una de las historias más leídas de todos los tiempos. Pero primero necesitamos entender qué estaba mirando. Para entender lo que ese prisionero vio, necesitamos una piedra negra, del tamaño de una enciclopedia, y al hombre cuyo nombre está grabado en ella. En el año 2011, la Schoyen Collection publicó un objeto que cambió lo que sabíamos sobre la Torre de Babel. El análisis estuvo a cargo de Andrew George, profesor de la Universidad de Londres y uno de los mayores expertos mundiales en lenguas babilónicas. El objeto, una estela de piedra negra, 47 centímetros de alto, 25 de ancho, 11 de grosor, catalogada como MS 2063. 3 columnas de texto cuneiforme neobabilónico cubren su superficie. Y en el relieve tallado en la parte superior, hay algo que nunca se había encontrado antes. Un rey, de pie, con el sombrero cónico real y un bastón ceremonial en la mano izquierda. Y en la mano derecha, extendida hacia el frente, el plano del edificio. Es la primera vez en la historia registrada. Un monarca retratado sosteniendo los planos de su propia construcción. Detrás de él, tallada con claridad inequívoca, una torre de 7 pisos. El Etemenanki. La primera representación visual contemporánea confirmada de la torre que inspiró el mito de Babel. Ese rey es Nabucodonosor II, y la inscripción que grabó en esa piedra no deja espacio para la ambigüedad. Dice, textualmente, Etemenanki, Sigurat en Babilonia, la casa del fundamento del cielo y la tierra. Nabucodonosor, rey de Babilonia soy yo. Para completar el Etemenanki, movilicé todos los países de todas partes. Construí sus estructuras con betún y ladrillo cocido. Lo completé elevando su cúspide hasta el cielo, haciéndola brillar como el sol. Ese nombre, Etemenanki, no es acadio, es sumerio. Y su significado es revelador. Casa de los cimientos del cielo y la tierra. Para Nabucodonosor, esa torre no era un acto de arrogancia. Era exactamente lo contrario. El Sigurat era el eje vertical que conectaba el inframundo con los cielos. La residencia terrenal de Marduk, la deidad suprema de Babilonia. Construirlo más alto, más sólido, más magnífico era el acto de devoción más grande que un rey podía ofrecer. No era soberbia, era piedad. Y ahí está la primera fractura, entre lo que Nabucodonosor creía estar haciendo y lo que sus prisioneros vieron. Pero hay un detalle en la inscripción que cambia todo. Nabucodonosor admite que cuando llegó al sitio,
El sigurat ya estaba muy debilitado y deteriorado. El Etemenanki tenía 1200 años de historia, antes de que él pusiera un solo ladrillo. Nabucodonosor II no construyó la Torre de Babel, la completó. Pero ¿cómo se completa un edificio de 91 metros en el año 625 a.C.? La respuesta involucra a un padre y a un hijo cargando ladrillos, y a mano de obra traída de todo el mundo conocido. Todo empezó una generación antes de Nabucodonosor. Alrededor del año 625 a.C., su padre inició la reconstrucción. Se llamaba Nabopolassar, fundador de la dinastía caldea, y dejó constancia de ello en un cilindro fundacional que hoy se conserva en el Museo Británico. Sus palabras son extraordinarias. Mi señor Marduk me dijo: ha de hundir sus cimientos en el pecho del inframundo y hacer que su cima rivalice con los cielos. Hice que el río Aractu transportara asfalto y betún como una inundación poderosa. Pero hay algo más en esa inscripción que resulta casi imposible de creer. Nabopolassar registra que obligó a su propio hijo a cargar ladrillos, al heredero del imperio más poderoso de la tierra, al futuro Nabucodonosor II, junto a los obreros comunes. El príncipe de Babilonia, con las manos untadas de betún mezclado con vino y aceite como ofrenda ritual, acarreando barro al lado de trabajadores traídos de Egipto, de Judá, de Persia, de Elam. El hijo del hombre más poderoso del mundo, cargando ladrillos como un peón. Y lo que estaban construyendo era, por cualquier métrica, un prodigio de la ingeniería antigua. Las excavaciones de Robert Koldewey, iniciadas en 1899, confirmaron una base casi perfectamente cuadrada, 91,48 por 91,66 metros. 7 terrazas escalonadas hasta una altura de 91 metros. El dato viene de una tablilla cuneiforme encontrada en Uruk, fechada en el 229 a.C. y conservada hoy en el Louvre. Para ponerlo en perspectiva, el edificio Flatiron de Nueva York tiene esa misma altura, pero el Flatiron se construyó con acero en 1902. El Etemenanki se construyó con ladrillo cocido, betún y manos humanas 25 siglos antes. La inscripción de Nabucodonosor declara que movilizó trabajadores desde el mar superior al mar inferior, del Mediterráneo al Golfo Pérsico. Todo el mundo conocido. No si la escala lo exigía. Se estiman un mínimo de 17 millones de ladrillos cocidos. 43 años de construcción continua, desde aproximadamente el 625 hasta el 582 a.C. 2 generaciones completas nacieron y murieron mientras esa torre subía. Y no era solo arquitectura sagrada. Desde la cima del Etemenanki, los astrónomos babilónicos habían observado Venus desde el siglo XVII a.C. Para el siglo VIII ya habían compilado catálogos estelares. Y para el siglo VII a.C. podían predecir eclipses con una precisión que Europa no alcanzaría hasta el Renacimiento. La torre más alta del mundo era también el observatorio más avanzado del mundo antiguo. La ciencia y la fe compartían la misma cúspide. Ahora detente un momento, porque lo que viene a continuación es la clave de todo este asunto. La inscripción de Nabucodonosor lo dice explícitamente. Trajo trabajadores de todos los países del mundo, cada uno hablando un idioma distinto: persa, egipcio, arameo, fenicio, acadio, hebreo. La Torre de Babel fue construida literalmente en la confusión de lenguas. Según el Génesis, la confusión fue el castigo por construir la torre, pero en realidad fue la condición previa. Causa y efecto invertidos. Los trabajadores no fueron confundidos después, estaban confundidos desde antes, desde el primer ladrillo. ¿Quién invirtió la historia? ¿Quién intercambió la causa con el efecto? Los prisioneros que la miraban desde abajo. Esos prisioneros no eran espectadores pasivos. Tenían plumas, tenían memoria y tenían una teología distinta. Una que interpretaba el poder humano de manera radicalmente diferente a la de Nabucodonosor. Hay que entender el trauma primero. En el año 597 a.C., Nabucodonosor II ejecutó la primera deportación masiva desde Jerusalén.
10,000 personas arrancadas de sus hogares, según el segundo libro de Reyes. 11 años después, en el 586, vino la segunda deportación. Esta vez no se llevó solo personas. Destruyó el templo de Salomón, el centro espiritual, político y simbólico de todo un pueblo. Fue como arrancarle el corazón a una civilización entera. Y a esos exiliados, a esos hombres y mujeres despojados de todo, Babilonia los recibió con una imagen que no podían ignorar. El Etemenanki estaba en plena construcción. Crecía ante sus ojos. Lo vieron crecer durante décadas. Lo vieron terminarse. Lo vieron brillar exactamente como lo describía la inscripción de Nabucodonosor, como el sol. Pero ellos no veían lo que Nabucodonosor veía. Donde el rey veía devoción a Marduk, los exiliados veían soberbia. La misma piedra, la misma estructura, los mismos 91 metros, dos lecturas absolutamente incompatibles. Y entonces escribieron. El texto que produjeron es uno de los más conocidos de la civilización occidental. Génesis, capítulo 11, versículos 1 al 9. Toda la tierra tenía un mismo idioma y las mismas palabras. Y dijeron, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo el Señor, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió el Señor el lenguaje de toda la tierra. Hay una ironía enterrada en ese último versículo que casi nadie nota. La palabra Babel, en hebreo, deriva de Balal, que significa confundir o mezclar. Pero en acadio, la lengua de los babilonios, Bab-Ilim, significa puerta del Dios, el mismo nombre, dos idiomas, dos significados exactamente opuestos. Para los babilonios, su ciudad era la puerta hacia lo divino. Para los exiliados hebreos, era el lugar donde Dios castigó la arrogancia humana. La confusión de lenguas no solo era el tema de la historia, estaba codificada en su propio nombre. Y aquí está la ironía que sostiene todo esto. Nabucodonosor II terminó el Etemenanki, y es el mismo hombre que deportó a los judíos a Babilonia. El constructor de la torre inspiró la historia de su castigo divino, pero esa historia fue escrita por sus propias víctimas, y no fueron los únicos, porque este patrón aparece en civilizaciones que jamás tuvieron contacto entre sí. La torre que desafía al cielo, el castigo que cae desde arriba. En Grecia, los titanes apilaron el monte Pelión sobre el Osa para escalar al Olimpo. Zeus los fulminó con rayos. En México, según la tradición de Cholula, el gigante Xelua construyó la Gran Pirámide para alcanzar el cielo. Con 4.450.000 metros cúbicos, es la mayor pirámide por volumen en la historia. Los dioses la destruyeron con fuego. Y en 1594, los españoles construyeron una iglesia directamente encima. El patrón se repite una y otra vez en civilizaciones independientes. Babel no es un mito exclusivamente judeocristiano. Es un arquetipo humano universal. La ambición tecnológica como transgresión sagrada. Como si en algún lugar profundo de la conciencia colectiva, toda civilización supiera que hay una línea. Una línea que no se debe cruzar. Y como si todas, invariablemente, la cruzaran. Los exiliados escribieron la historia del castigo divino, pero la torre seguía en pie. Y en su cima ocurría algo que ni siquiera Heródoto pudo explicar completamente. Alrededor del año 440 a.C., un hombre llamado Heródoto de Halicarnaso llegó a Babilonia. Era griego, era curioso, y estaba decidido a documentar todo lo que viera. Lo que dejó escrito en el libro 1 de sus historias es el único relato de primera mano de un observador occidental que vio el Etemenanki en funcionamiento. Lo describe como un templo sólido de 8 pisos. El acceso era por una rampa exterior en espiral
que ascendía girando alrededor de toda la estructura. Pero lo verdaderamente extraordinario de su testimonio no es la descripción arquitectónica, es lo que encontró en la cima. Heródoto escribe: en la torre más alta hay un espacioso templo, y dentro hay una gran cama con finas ropas de cama y una mesa de oro a su lado. No hay estatua de ningún tipo, y ningún ser humano pasa la noche allí, excepto una mujer nativa, va elegida por la deidad de entre todas las mujeres del país. Una cama, ropa fina, una mesa de oro, ninguna estatua, y una mujer elegida por el dios. Eso era lo que había en la cúspide del edificio más alto del mundo. No un altar, no un telescopio, no un trono, una habitación preparada para un encuentro. La estela MS 2063 respalda este detalle desde la arqueología. En el relieve se distinguen elementos del plano superior de la torre. La única sala en todo el edificio cuya función no era estructural. El diseño está grabado en piedra. La función real permanece debatida. ¿Era teatro sagrado diseñado para legitimar el poder sacerdotal? ¿Un ritual astronómico vinculado a ciclos celestes? ¿Una práctica simbólica cuyo significado se perdió con quienes la practicaban? La ciencia moderna no lo sabe con certeza, y nadie puede subir a preguntar. Pero hay un misterio aún más perturbador. En el año 483 a.C., soldados persas entraron al templo de Marduk, y alguien, con buril y martillo, metódicamente, sin prisa, borró la inscripción central de la estela. No destruyó la piedra, no la hizo pedazos, la censuró. Borró las palabras y dejó la imagen intacta. Luego la llevó a Susa como trofeo de guerra. Un destino idéntico al del código de Hammurabi, también trasladado desde Babilonia siglos antes. El borrado es visible hoy, 2500 años después. Puedes ver el espacio vacío donde las palabras fueron arrancadas, pero el motivo se perdió con la mano que sostuvo el buril. La cima del Etemenanki contaba ya sus últimas décadas. La destrucción no vendría del cielo, vendría desde 3 puntos del horizonte, y 3 imperios distintos, 3 motivos distintos, y el mismo resultado. La Torre de Babel no cayó de una vez, cayó en 3 actos, y cada acto lleva el nombre de un conquistador. El primero fue Ciro el Grande, año 538 a.C. Cuando el ejército persa tomó Babilonia, Ciro no arrasó la ciudad. Era demasiado inteligente para eso. Lo que hizo fue quirúrgico. Ordenó retirar las 3 rampas de escaleras del Etemenanki. Sin las rampas, la torre quedaba intacta pero inaccesible. No podía usarse como fortaleza, no podía usarse como templo, no podía usarse para nada. Primer golpe, no destrucción, sino inutilización. Ciro no mató al Etemenanki, le cortó las piernas, y entonces comenzó el deterioro. Sin mantenimiento, sin acceso, sin sacerdotes que repararan las grietas, los ladrillos empezaron a ceder. El betún se agrietó bajo el sol. La lluvia hizo el resto. El segundo fue Jerjes, año 483 a.C. Tras una rebelión fallida en la ciudad, Jerjes decidió que la clemencia de sus predecesores había sido un error. Babilonia ya se había sublevado antes bajo Darío I, que aplastó la revuelta en el 521. Jerjes entró al templo de Marduk. Fue posiblemente entonces cuando la estela fue llevada a Susa como trofeo de guerra. Y fue entonces cuando alguien tomó un buril y borró la inscripción central de la piedra. Quizás bajo órdenes directas de Jerjes. Quizás un soldado actuando por cuenta propia. Segundo golpe. No demolición, sino profanación simbólica. Jerjes no le quitó piedras a la torre, le quitó el nombre. Y el tercero, el último, fue el hombre que conquistó el mundo. Alejandro Magno llegó a Babilonia en el año 331 a.C. Tenía 25 años y ya había derrotado al imperio persa. Entró en la ciudad más grande de la tierra esperando la maravilla que describían los textos. Lo que encontró fue un esqueleto. El Etemenanki estaba en ruinas, irreconocible, consumido por décadas de abandono. Y entonces, Alejandro tomó la decisión más ambiciosa de su carrera, más ambiciosa que cruzar el Helesponto.
más que Gaugamela, más que la marcha hacia la India. Ordenó la demolición total del Etemenanki para reconstruirlo desde cero, más grande, más alto, más glorioso que nunca. Pero la Torre de Babel derrotó al conquistador del mundo de la manera más humillante posible. Alejandro necesitó 10,000 hombres trabajando durante semanas solo para retirar los escombros. Solo los escombros. No colocaron un solo ladrillo nuevo. Venció a Persia, dominó Egipto, marchó hasta la India, pero fue derrotado por la logística de un edificio en ruinas, y luego murió. El 10 de junio del año 323 a.C., en Babilonia, a la sombra del hueco donde la torre había estado. Alejandro Magno murió de fiebre. Tenía 32 años. La reconstrucción del Etemenanki fue abandonada para siempre. Los 10,000 hombres dejaron las herramientas. Las piedras quedaron esparcidas. Las fundaciones se llenaron de agua. Robert Caldewey lo confirmó cuando excavó el sitio a partir de 1899. Encontró la base, 91,48 por 91,66 metros de cimientos casi perfectos, y agua, a solo fundaciones inundadas donde alguna vez hubo 91 metros de gloria arquitectónica. Y así es como la torre más famosa del mundo terminó siendo un pantano. Pero eso no es el final de la historia, porque resulta que nunca dejamos de construirla. Coordenadas 32 grados, 32 minutos, 11 segundos norte, 44 grados, 25 minutos, 15 segundos este. Provincia de Babil, Irak. Si buscas ese punto en un mapa satelital hoy, encontrarás una laguna, rodeada de tierra parda. Eso es todo lo que queda. Y la historia reciente no le ha dado tregua. Durante la invasión de 2003, tropas de la coalición construyeron una base militar sobre el sitio arqueológico, causando daños documentados por la UNESCO. En el lugar donde la humanidad levantó su primera gran torre, fue pisoteado por maquinaria pesada hace apenas 20 años. Pero a 1,000 kilómetros de ahí, en el mismo desierto mesopotámico, hay otra torre. Dubái, año 2010. El Burj Khalifa, 828 metros de altura, 9 veces la altura del Etemenanki, construido por trabajadores de Bangladesh, India, Pakistán, Filipinas, hablando decenas de idiomas que no se entienden entre sí, financiado por el emirato más rico de la región, en el mismo desierto, con la misma fórmula. El patrón no ha cambiado en 2,600 años. El imperio más rico construye la torre más alta, usa mano de obra de todo el mundo, y lo llama progreso. Y los idiomas, esos idiomas que según el Génesis fueron el castigo divino, siguen multiplicándose. Según Ethnologue 2023, hay 7,168 idiomas vivos en el planeta. El 40% está en peligro de extinción. La confusión de Babel nunca terminó, o quizás nunca necesitó terminar. Quizás no era un castigo, quizás era simplemente una descripción. Y lo extraordinario es que el mito de Babel generó la misma ciencia que intenta comprenderlo. En 1679, Athanasius Kircher publicó Turris Babel, un intento enciclopédico de reconstruir la lengua original que Dios supuestamente fragmentó. Un siglo después, en 1786, William Jones identificó similitudes entre el sánscrito, el latín y el griego. Con ese acto fundó la lingüística histórica, la disciplina que eventualmente condujo a la reconstrucción del proto-indoeuropeo. El mito de una lengua original fragmentada por Dios motivó una búsqueda científica, la de una lengua original fragmentada por el tiempo, y esa ciencia confirmó que el mito había capturado algo real. Las lenguas sí se separan, sí se confunden, sí se pierden. Vuelve al principio. Vuelve a ese hombre encadenado cruzando la puerta de Ishtar en el año 597 a.C. Levantó los ojos ante 91 metros de ladrillo brillante, y con el tiempo, él o sus descendientes escribieron. Dios confundió su lenguaje y los dispersó por toda la tierra. Hoy, 2,600 años después, 8,000 millones de personas hablan 7,168 idiomas y construyen torres de 828 metros, con manos que no se entienden entre sí,
¿Fue eso el castigo? ¿O fue simplemente la condición humana? Antes de la torre, durante la torre y después de la torre. La torre de Babel no fue destruida por Dios. Fue destruida por Ciro, por Jerjes, por Alejandro, y cada uno de ellos, antes de destruirla, quiso construir la suya. El pantano que hoy hay en Irak no es la tumba de una ambición. Es la evidencia de que esa ambición nunca tuvo fin, que nunca la tuvo.